El tiempo de los Censos Económicos 2024 está en marcha. Entrevistadores del INEGI ya están visitando los negocios para conocer cómo aportan en el engranaje que hace avanzar a México. Recuerda, la información es estrictamente confidencial. Solo se usará para fines estadísticos y no se compartirá con ninguna otra entidad gubernamental. Es hora de participar. El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024, INEGI. En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En esa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. Música, noticias, información importante para ti y mucho más, aquí en Radio Nesa. ¿Qué onda? Un saludo para Radio Nesa, espacio multicultural, aquí de parte de Mau el asesino, su vecino. Oye, ¿recuerdas cuando dije? Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Hola, hola amigos de Mundo Enigma, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? En esta mañana de miércoles, aquí su amigo y servidor Tomás López en Radio Nesa, la radio multicultural, transmitiendo nuevamente en este día su programa Mundo Enigma, Misterio Digital, a través de Radio Nesa, la radio multicultural. Y bueno, pues hoy está en la producción y los controles Daniel Torres, esta mañana aquí con nosotros. Y estamos estamos viendo hoy con sorpresa este asunto del que vamos a hablar el día de hoy. Es un asunto que se venía delineando, se venía viendo, pero no había una, digamos que una forma ya determinada de desarrollar este asunto, de determinar que este asunto tuviera algunas implicaciones, o no habíamos reparado en que hubiese algunas implicaciones como las que tiene este asunto del día de hoy, sorpresivo llamamiento de la Iglesia Católica que se hizo hace pocos días. Este asunto se dio a conocer públicamente el 19 de mayo. Se dio a conocer el 19 de mayo y estuvimos viendo la posibilidad de hablar sobre este tema porque nos parece importante, nos parece muy interesante y lleno de misterio el por qué no están o no se había dado en ningún sentido este asunto, pero vamos a irlo delineando de una manera interesante para ustedes. Vamos a irlo delineando de una manera lo más puntual posible para que todos ustedes puedan saber lo que hay detrás de todo este asunto. Es un nuevo protocolo un nuevo protocolo de lo que es la cuestión de los fenómenos paranormales. Saludamos a Pepe Barrera, que ya está aquí esta mañana con nosotros, aquí en la transmisión, está haciéndose presente. Y bueno, pues este tema es un tema que les decía por demás importante, interesante. En el mundo de lo inexplicable, donde lo divino se mezcla con lo sobrenatural, el Vaticano se erige como el guardián definitivo de la verdad espiritual para todos aquellos que son gente digamos, que se acerca a la religión, ¿no? Recordemos que gran parte del mundo tiene la creencia cristiana, que se ha acercado a la cristiandad, aunque hay muchos otros budistas, maometanos, etcétera, etcétera. Pero bueno,
El Vaticano entonces habla de estas verdades espirituales o estos asuntos espirituales, que saludamos a Charlie Santana, que también está ya en la transmisión, y les decía que en este asunto, en este caso, el Vaticano se erige como el guardián definitivo de la verdad espiritual, y averiguamos si de veras lo es. Ha habido apariciones y fenómenos paranormales que han fascinado a la humanidad durante siglos. Esto lo hemos visto nosotros durante mucho tiempo, estos asuntos de las apariciones. ¿Recuerdan ustedes cuando se ha hablado de los fenómenos sobrenaturales, de los fenómenos supranaturales o paranormales, como se les conoce en otro sentido? En años recientes, un protocolo del Vaticano ha surgido para enfrentar estos enigmas místicos. Estos enigmas que vamos a ver nosotros, que son situaciones que han puesto y ponen en entredicho a la mayoría de las personas, a la mayoría de los seres humanos, pues los han puesto en entredicho. Y digamos, hoy en nuestro programa de Mundo Enigma, Misterio Digital, exploraremos por qué y cómo se estableció este protocolo, las diferencias entre el antiguo y el nuevo protocolo del Vaticano sobre fenómenos y apariciones paranormales. Y vamos a desentrañar sus implicaciones más profundas. ¿Ustedes sabían que la Iglesia Vaticana manejaba este protocolo? ¿Tenían ustedes algún norte? ¿Tenían ustedes alguna inferencia al respecto? ¿Algún dato al respecto? Seguramente sí, porque muchos de ustedes pues están enterados de las cosas que comúnmente se manejan, ¿no? Y sobre todo en este tipo de entornos. Entonces, las apariciones paranormales, saludamos a Cesario Rivera. Las apariciones paranormales son cosa de mucho tiempo atrás, ¿no? Desentrañando sus implicaciones más profundas, les parece al Vaticano que había que cambiar el protocolo anterior. Bueno, pues esta mañana vamos a hablar aquí en Mundo Enigma sobre este protocolo, y yo, su amigo Tomás López, es quien los llevará a esta nueva intrusión al Vaticano y sus secretos, el protocolo Vaticano para fenómenos paranormales. Ahora, la primera pregunta que me viene a la mente sería: ¿por qué habría que modificar algo como el protocolo de investigación de los fenómenos supranormales por parte del Vaticano? ¿Cuál sería la razón por la que se acudiría a este asunto? ¿Cuál sería la razón por la que tendría que modificarse este protocolo? ¿Qué piensan ustedes de que coméntenos por el chat si tienen alguna opinión acerca de esto, respecto a esto? ¿Por qué habría que cambiar un protocolo que viene desde, me parece que este protocolo fue de 1978, me parece que había sido la última revisión? ¿Por qué a estas alturas estamos con un cambio de protocolo en la investigación de este tipo de fenómenos por parte del Vaticano? ¿Es que están previendo algo tremendo que va a suceder? ¿Están preparándonos? ¿O está cerca, por ejemplo, la vista de lo que... ¿Recuerdan ustedes que hablamos en alguno de los programas acerca de Blue Beam? ¿Sí recuerdan qué es Blue Beam, no? Blue Beam es un proyecto que está trabajándose desde hace ya buen tiempo, y que sabemos nosotros que este proyecto Blue Beam tiene implicaciones relacionadas con la religión. Recuerden ustedes este asunto. Recuerden que en Blue Beam se decía que iba a haber una especie de mecanismo, un mecanismo que nos iba a penetrar, esa es la palabra, a nivel mental, con alguna forma era eso, en alguna forma de control que nos iba a penetrar la mente,
y que íbamos a estar nosotros escuchando voces y que muchas veces estas voces dirían o nos harían pensar que es la voz de Dios. Entonces, bueno, por un lado está este proyecto Blue Beam, que es un proyecto que otrora fue secreto, que ahora se ha ido develando, pero pudiera ser por ese lado, pero pudiese ser porque estén esperando alguna otra cosa. Recuerden que también hace poco se habló en el Congreso de los Estados Unidos, hablaron una serie de pilotos acerca de la existencia de los objetos voladores no identificados, de los ovnis, que es muy ingenuo pensar que estas cosas no existen, ¿no? El mundo, el universo es algo que está plagado de fenómenos que son y han sido incomprensibles desde tiempo inmemorial para nosotros y para la ciencia. Ahora va a comenzar a experimentar Blue Beam con todas estas cosas. Hay que adecuarse a las nuevas dinámicas que esta sociedad va generando. ¿Qué hay detrás de esta modificación, amigos de Mundo Enigma? Vamos al detalle del protocolo actual. ¿Qué es un protocolo? Es una serie de medidas que se toman cuando hay alguna situación determinada que habría que resolver. Entonces se acude a una serie de medidas ya estipuladas, ya estudiadas, analizadas, que puedan controlar el fenómeno. Se trata nada más y nada menos de mayor control sobre este tipo de fenómenos y sobre las repercusiones que este tipo de fenómenos tienen en la sociedad. Por eso les decía, se trata de adecuarse a las nuevas dinámicas que esta sociedad va generando. ¿Qué hay detrás de esta modificación, amigos de Mundo Enigma? Vayamos al detalle. El protocolo actual del Vaticano para la investigación de fenómenos sobrenaturales tiene normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos supranaturales, sobrenaturales o paranormales, como gusten y manden ustedes llamarlos, amigos de Mundo Enigma. Y fue establecido el 17 de mayo, se quedó en firme, y el 19 de mayo de este mismo año fue expuesto, incluso a través de YouTube, por el obispo Fernández. Este nuevo protocolo reemplaza las normas anteriores que estaban desde 1978. Fue la última vez que se había revisado el protocolo y que se había actualizado. A través de todo lo que surgió en aquellos años, recuerdan ustedes, hay un antecedente que cimbró sin duda a la sociedad. Recuerden que tiene un enorme poder las impresiones visuales en nuestra sociedad. Y en aquella época, en los 70, 73, 75, 78, en esa época de los 70 apareció una película que hacía referencia, y que fue un parteaguas en el cine de terror, que hacía referencia a una posesión demoníaca. Recuerden ustedes el famoso Exorcista de la novela de William Peter Blatty. Esta película, bueno, pues cimbró enormemente a la sociedad. Se decía que había personas que habían vuelto el estómago, digamos, cuando estaban presenciando estas imágenes de la película El Exorcista. Hoy los niños o la gente que lo ve, de repente hasta se les da risa, ¿no? Pero en ese momento fue un evento bastante fuerte, y entonces por esos años se ajustó el protocolo de 1978. Fue a raíz seguramente del impacto que tuvo esta producción fílmica y algunos casos que seguramente se fueron por ahí replicando, algunos casos que se fueron dando de este tipo de cuestiones. Ahora, las razones que aduce el Vaticano no aduce este tipo de razones de las que estamos nosotros hablando, de las que estamos nosotros diciendo. Las razones principales por las que se actualizó este protocolo, según se planteó por el Vaticano, son para, 1, evitar estafas y confusiones. Se busca establecer criterios más claros y rigurosos para la evaluación de estos eventos, evitando así que sean utilizados para engañar a la gente, a los fieles, a los creyentes. Es decir, con este tipo de asuntos se pueden generar estafas, se pueden generar expectativas falsas, se pueden generar
negocios a costa de la ignorancia o del miedo, porque este es un asunto que a muchos les da miedo, el enfrentar cuestiones paranormales, supranormales. A mucha gente le produce un enorme miedo. Se le tiene miedo a lo desconocido. Recuerden ustedes que uno de los mayores miedos después del miedo a la muerte es el miedo a lo desconocido, el miedo a aquello que no podemos explicar, el miedo a aquello que no podemos saber de dónde viene, cuál es su origen, qué puede causarnos, qué puede suceder si dejamos si entramos en este o tenemos contacto con este tipo de asuntos. El miedo a lo desconocido, ¿no? Totalmente. No sabemos nosotros, por eso recuerden incluso, fíjense que ahorita me viene a la mente aquello que dijo Stephen Hopkins antes de morir, que ya dejáramos de estar enviando mensajes al espacio exterior, porque no sabíamos quién iba a recibir los mensajes o qué podría suceder. Y el padre Salvador Freixedo, también este gran adalid, este gran avatar de adalid del misterio, de este tipo de temas, de la ufología, decía, de la ovnilogía, decía él que como en todos lados hay buenos y malos. Entonces no sabíamos nosotros si la gente o los entes que llegaran de otros lugares del espacio iban a venir con buenas o malas intenciones a conquistar, a esclavizar o a ayudar. No lo sabíamos y no lo sabemos, seguimos sin saberlo. Entonces, por eso, bueno, pues estas instituciones como el Vaticano quieren establecer un mayor control y dicen, según ellos, que esto se estableció para evitar estafas y confusiones y para establecer criterios más claros y rigurosos para evaluar este tipo de eventos sobrenaturales, evitando así que sean utilizados para engañar a los fieles. Ahora, también buscan una mayor transparencia. Se busca que el proceso de investigación sea más transparente y abierto a la participación de expertos y laicos. ¿Esto por qué? Porque ya se ha perdido, perdóneme usted, pero ha perdido credibilidad la Iglesia por estar aliado con intereses económicos, con intereses empresariales, con intereses comerciales. Y entonces la gente ya no les cree ni el bendito muchas veces, ¿no? Entonces por eso, bueno, pues ya ponen en esta parte del protocolo como testigos a expertos y laicos. Fíjense, dice, mayor transparencia, se busca que el proceso de investigación sea más transparente y abierto a la participación de expertos y laicos. Es decir, gente de ciencia, gente que no tenga nada que ver con la doctrina religiosa, con los mecanismos religiosos directamente, para que avale de alguna manera los resultados de las investigaciones generadas a través de estos protocolos o de este protocolo. Va a enfocarse en los frutos espirituales, es decir, se busca que la Iglesia se centre en los frutos espirituales que estos eventos puedan generar en la vida de los fieles, en lugar de solo en su autenticidad. Cuando a usted le sucede una aparición, cuando a usted le pudiese hablar, por ejemplo, ahora que estuvo muy de moda la terapia de ángeles, ahora que estuvo muy de moda o que está volviendo a tomar auge la meditación, la práctica de la meditación, la oración, que son elementos que provienen de los medios religiosos, que provienen de la religión y que han ayudado indudablemente, y de las prácticas espirituales, y que han ayudado indudablemente al crecimiento, a la formación y a la estructuración de esta nuestra sociedad. Todas estas cosas, bueno, pues nos van dando pautas de mejoramiento y obviamente se han puesto de moda porque no me lo van a negar ustedes, amigos de Mundo Enigma, la mayoría de los seres humanos estamos buscando estabilidad, estamos buscando paz mental, estamos buscando tranquilidad, más que otro tipo de cosas, ¿no? Imagínense estar en paz, sin miedos, tranquilo, no temer a las cosas que sucedan porque tienen alguna significación, tienen algún significado, son instrucciones, son lecciones que debemos asimilar y debemos sacar adelante. Entonces, bajo esta perspectiva, se enfoca la Iglesia del Vaticano, que va a analizar los frutos espirituales del encuentro con entidades
supranaturales. La Iglesia se va a centrar en los frutos espirituales que estos eventos puedan generar en la vida de sus fieles, en lugar de solo en la autenticidad de los eventos. En lugar de solo probar la casuística, de solo probar que fue realidad el asunto, que fue realidad la aparición, que fue realidad la revelación, que fue realidad lo que vivió el fiel, la persona que en un caso dado, fíjese, fenómenos paranormales que podríamos calificar aquí como benignos, como asuntos que ayudaron a la persona, no asuntos en que fue abducida, que fue experimentaron con él, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, también podrían entrar este tipo de casos ahí, si es que hubo un beneficio, si es que hay un fruto espiritual, un fruto incluso material, un fruto espiritual que redunde en mejor salud, en más bienestar, en más tranquilidad, en más paz, en más estabilidad de las personas. Si esto sucedió, si esto sucede, bueno, pues en eso se va a enfocar la Iglesia más que en el hecho mismo. Sí habrá que tener registro del hecho, pero habrá que buscar la cuestión la cuestión y el trabajo de los frutos espirituales. Algunos de los cambios más importantes del nuevo protocolo son que la Iglesia ya no declarará si un fenómeno es de origen sobrenatural. En su lugar, se limitará a discernir si hay indicios de que pueda hacerlo. Fíjense bien, aquí esto parece una contradicción, pero el dicho protocolo dice que ya no declarará si un fenómeno es de origen sobrenatural, y en su lugar se limitará a discernir si hay indicios de que pueda ser un fenómeno sobrenatural. Es decir, va a ver si es que este fenómeno es sobrenatural, si pudiera ser sobrenatural, y se va a limitar a discernir si hay indicios de que este fenómeno pudiese haber sido sobrenatural. Ahora, se renueva la lista de criterios para la evaluación de estos eventos. Se toman en cuenta aspectos como el estado psicológico de los testigos. Siempre, y ustedes lo podrán ver incluso en las películas estas donde han pasado exorcismos, a partir del exorcista, bueno, pues ya se trató toda esta temática, ya se hizo más evidente en los medios cinematográficos, en la televisión e incluso en las plataformas actualmente. Se han hecho, y en las redes sociales se han hecho patentes o más patentes este tipo de fenomenologías. Ahora, en este caso se analiza primero lo que hace la Iglesia es ir y revisar si la persona que está afectada por uno de estos eventos o ha sido afectada por alguno de estos eventos, apariciones o este tipo de cuestiones, no tiene problemas psicológicos. Se va dando pauta a saber si estos personajes y estas gentes no padecen alguna enfermedad, como pudiera ser esquizofrenia o algún otro de estas cuestiones de que de repente enfermedades mentales donde se escuchan voces y todo este tipo de cosas parecieran ser parte de esta fenomenología. Entonces, lo primero que hace la Iglesia es analizar y lo dice aquí en este nuevo, donde se renueva pues la lista de criterios para la evaluación de estos eventos, cuál es el estado psicológico de la persona afectada y de los testigos del fenómeno. Se analiza la rectitud de la vida moral de la persona. Ahora se ve cuáles son los hábitos y las costumbres de la persona que está afectada por alguno de estos fenómenos, y la coherencia del mensaje con las enseñanzas o con la teología, con las enseñanzas clericales, ¿no? Se checa, se hace un match de la coherencia del mensaje, si es un mensaje benigno o si fuese algo negativo. Se confronta con lo que son las enseñanzas clericales. Se simplifica el proceso de aprobación de las apariciones o fenómenos sobrenaturales, porque antes era sumamente engorroso todo este asunto, ¿no? Había, como en todos lados, burocracia clerical en este caso, ¿no? Entonces aquí se simplifica el proceso de aprobación de las apariciones o del fenómeno.
Ya no se requiere una declaración de sobrenaturalidad, sino que basta con le llaman ellos en latín, obviamente, nihil obstat, que quiere decir no hay objeción, nihil obstat, por parte del obispo local. Es decir, el obispo de la localidad no puede objetar en el asunto, sino que el Vaticano revisará directamente el caso con la ayuda o sin la ayuda del obispo local. Este nuevo protocolo busca establecer un proceso más riguroso y transparente para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Fíjense ustedes, se está buscando, ahora que está buscando mayor transparencia en los procesos, en todos los procesos, a nivel mundial es importante que haya una transparencia y una rigurosidad ya mayor en todos los procesos de todos tipos, para que no se siga engañando a la gente, para que no se siga abusando de repente de este tipo de cuestiones. Entonces, para la investigación de fenómenos sobrenaturales, con el objetivo de evitar engaños, se promueve este protocolo, que también va a auspiciar la fe auténtica y enfocarse en los frutos espirituales, les decía, de tales eventos. Ahora, ¿qué decía el protocolo anterior? El protocolo anterior para la investigación de fenómenos paranormales hablaba de la estructura, del procedimiento, cómo iniciar una investigación, y lo primero que se hace o se hacía era la recopilación de testigos, era ir a hablar con las gentes que estuvieron presentes durante el evento, con los directamente afectados y con los que fueron testigos del evento. Esa era una de las primeras, la primera, digamos, recolección de datos que se hacía respecto al problema. Se documentaban eventos, se documentaban los eventos que estaban llevándose a cabo, y se iba manejando, se iba dando lugar, se iba dando pauta a la investigación, incluyendo cualquier evidencia física o visual. Hoy saben ustedes que todo mundo tiene un teléfono, que todo mundo puede grabar, sacar fotografías, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es más fácil recopilar o acopiar evidencias respecto a este tipo de fenómenos, aunque yo nunca he visto una fotografía clara, totalmente nítida de alguno de estos fenómenos o eventos, ¿no? Alguna fotografía nítida, clara, inobjetable, pues. El único video inobjetable de algo paranormal, supranormal, que hasta la fecha he tenido datos, es de aquel famoso video de Pie Grande, que no recuerdo ahorita el nombre del autor, que de todas maneras le han hecho pruebas y nunca se ha podido comprobar si es falso o es verdadero. Entonces, bueno, pues este video es el único que es claro y ha sido hasta hoy inobjetado. A lo mejor más adelante logran discernir realmente si es un video real o es falso, pero en todos los demás casos siempre las evidencias tienen alguna mancha por ahí, o tienen alguna sospecha de no ser reales, ¿no? Este tipo de pruebas, este tipo de argumentos. Por eso seguramente también la Iglesia ha buscado, el Vaticano ha buscado ahora tener evidencia en los frutos espirituales de este tipo de casos. Pero antes de seguir, nos vamos a ir al primer corte, vamos a un corte de estación, y regresando vamos a continuar con el protocolo anterior de la Iglesia Vaticana sobre los fenómenos paranormales. Protocolo Vaticano para fenómenos paranormales. En un momento regresamos, amigos de Mundo Enigma. En Radio Nesa regresamos con todo. No te despegues y sigue toda nuestra programación.
Tramitar o renovar tu pasaporte ahora es muy fácil. Ya tienes un pie en tu próxima aventura. Solo tienes que dar un paso a la oficina municipal de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para tramitarlo, agenda una cita al número telefónico 55 89 32 48 27, donde te enviarán por correo electrónico formato de pago, confirmación de cita y hoja de datos. Acude en la fecha y horarios indicados en la oficina municipal de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está a un costado de Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, entrando por la calle Faisán. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No lo pienses más y saca tu cita ahora mismo. Tramita o renueva tu pasaporte. Recuerda, no importa de qué municipio o alcaldía vengas, aquí podrás realizar tu trámite. El trámite tiene un costo adicional de 150 pesos, que debes pagar en la tesorería municipal. Descubre tu talento y desarróllalo con nosotros. La Casa de Cultura Unidad Reinesa, Maestro Urbano Cruz Morales, te invita a nuestras clases y talleres para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. No te pierdas la oportunidad de practicar alguna de nuestras actividades que te acercan al arte y la cultura. Dibujo, piano, violín, yoga infantil, yoga restaurativa, cartonería, alebrijes, mecánica de bicicletas, inglés americano para niños, robótica, manualidades, danza folclórica, pintura textil, repostería, grabado y muchas actividades más. Te esperamos en calle Cuatlinchán, esquina con calle Matlatzihuatzin, junto al parque, al interior de la unidad habitacional Reinesa. Tenemos actividades de lunes a domingo. ¡Te esperamos! En Nesa estamos comprometidos con tu seguridad. Ante cualquier emergencia, comunícate a la Dirección de Seguridad Ciudadana al 5743-4343. Estamos para atenderte. En Nesa, la policía está de tu lado. Gobierno Municipal. Con 1.109.363 habitantes, en Ciudad Neza somos una mezcla excéntrica de todas las tribus urbanas. En Ciudad Neza somos de tianguis, lucha libre y buenas vibras. Aquí no importa si eres del sur o del norte, porque cuando estás con nosotros te sientes de aquí. Por eso todos decimos, Neza, ciudad de todos. Somos ideas y todos tenemos algo que decir. Somos multiculturales. Radio Neza, la radio multicultural. Se concentra en Avenida San Ángel, Colonia Vicente Villada. Código postal 57710. En el Instituto Municipal de las Bellas Artes de Ciudad Nezahualcóyotl. Radio Neza, la radio multicultural. Música, noticias, información importante para ti y mucho más. Aquí en Radio Neza. Hola amigos de Neza, yo soy Tony Hernández del grupo El Gran Silencio y quiero mandarles una gran felicitación y todas mis bendiciones y todo mi cariño a toda la raza de Ciudad Neza. Los quiero mucho, gracias. Dale like, Radio Neza Oficial, en Facebook. Ya estamos aquí de regreso, amigos de Mundo Enigma, su amigo y servidor Tomás López, en esta mañana con el Protocolo Vaticano de Fenómenos Paranormales, que es esta reestructuración que anuncia el Vaticano el 19 de mayo, hace muy pocos días, anuncian este cambio en la forma de investigar los fenómenos paranormales, centrado más en los frutos espirituales y quizá lo que estén intentando es un control mayor sobre este tipo de fenómenos para que no se vaya creando mayor caos en estos asuntos y para que no vaya generando desbandadas al interior de la feligresía de esta iglesia, de la Iglesia Vaticana, de la Iglesia Católica. Alguna parte tendrá que ser en ayudar a otros y este tipo de cosas, porque les decía, la iglesia hace algún tiempo que empezó o estuvo aliándose con grupos ultrapoderosos, empresariales, de gran capacidad económica, con grupos de oligarquías que son quienes han hecho mucho daño en las sociedades, ¿no? Y han contaminado la esencia de las religiones.
las religiones se han involucrado con esto, se han contaminado su propia esencia. Entonces la gente, bueno, pues ya no acude o ya no cree que la iglesia pueda representarlos ante este tipo de fenómenos o este tipo de amenazas que provengan de orígenes quizá no convencionales, podríamos llamarlos, o de orígenes desconocidos. En este mundo hay cosas rarísimas, hay cosas que nada más basta echarle una revisada a aquel extraordinario libro de Charles Fort, el libro de los condenados, o algunos otros testimonios, a la revista El Ojo Crítico, a la revista Duda, a todas estas publicaciones que en algún sentido intentan hablar sobre estas otras realidades, como lo hacemos nosotros aquí en Mundo Enigma, sobre estas otras realidades para mejorar nuestro presente. Asomamos a otras realidades para mejorar nuestro presente y no quedarnos con lo que simplemente nos mencionan las partes convencionales, los informadores convencionales que, dicho sea de paso, buscando el rating y esas cosas, en los medios del mainstream, en los medios convencionales, se destilan muchas mentiras. La publicidad, lo dijo Aldous Huxley hace mucho tiempo, la propaganda, la publicidad es la industria de la mentira. Dicho esto por Aldous Leonard Huxley, en aquel libro famoso de Los fines y los medios. Entonces, no se dejen engañar, amigos de Mundo Enigma, por lo que les dicen los medios de comunicación. Traten ustedes de verificar, establezcan su propio protocolo para verificar los hechos que rodean la vida de la sociedad. Pero sigamos con nuestro tema, con el aspecto de lo desconocido. Por cierto, este 2 de junio hay que ir todos a votar, hay que ir a votar porque va a ser la elección más competida, la elección más grande, bueno, competida no sé, pero va a ser la elección más grande que se haya hecho en nuestro país. Y lo que da gusto es que muchos jóvenes, yo he platicado con diversos grupos de personas que están interesados en la política. Qué bueno que están interesados porque es lo que repercute en nuestros quehaceres diarios, en nuestras expectativas de vida, en las expectativas de la vida de nuestros seres queridos y de nosotros mismos. Las decisiones políticas hay que tomarlas bien. Hay que buscar aquello que nos beneficie como sociedad, que nos esté beneficiando, que esté demostrando que está generando beneficios para la mayor parte de la sociedad. Es decir, el bienestar común debe tener preferencia al emitir nuestro voto. El bienestar de todos, no el bienestar de unos cuantos nada más, ¿no? Y bueno, ese debe ser de alguna manera, o pudiera ser el protocolo que nosotros utilizáramos. Voy a votar por este partido porque sé que está haciendo un bien a la sociedad. Bien, como que podría ser como un bien de que haya sacado a gente de la pobreza, de que haya subido los salarios mínimos, ese tipo de bienestar en lo económico y en el ánimo social que haya influido para bien. Bueno, pues eso es lo que hay que buscar, que influya para bien nuestro voto. Y dicho lo cual, seguimos con este procedimiento, con esta investigación inicial, con esta recopilación que les decía, que se hace se hace el examen psicológico, después viene la recopilación de testigos, de testimonios, la documentación de los eventos, incluyendo cualquier evidencia visual o física. Decía yo que hay ahora, con la facilidad que nos dan los medios digitales, la capacidad de buscar, de obtener evidencia física, pero hagámoslo con sensatez y con honradez, ¿no? Esto es lo que le hace falta a nuestra sociedad, mayor transparencia basada en la honradez, en la honestidad. No por tener 5 minutos de fama publiquemos algo falso, ¿no? Por tener más vistas, no publiquemos algo que no tiene que ver con la realidad, que estemos falseando la realidad para obtener más vistas o un poco de fama, ¿no? Eso es algo indigno de alguien que se dice un ser humano, de alguien que se dice una persona en el sentido amplio de la palabra. Viene también el registro de las frecuencias y naturaleza de los fenómenos. ¿Con qué frecuencia suceden estos fenómenos? ¿Cuál es o podría ser la naturaleza de los fenómenos? Este era el protocolo anterior. Había una comisión local y esta era formada
por clérigos, teólogos y expertos en fenómenos paranormales. Había una evaluación preliminar para la credibilidad de los testimonios y pruebas. Ahora, el protocolo también tenía una evaluación teológica, que era un protocolo mucho más largo, déjenme decirles. Tenía análisis de la coherencia de los fenómenos con la doctrina y enseñanzas clericales de la iglesia, pues. Habría que contrastar el fenómeno que fuera coherente con lo que enseña la doctrina, en este caso del Vaticano, la católica. La determinación de si el fenómeno es consistente con las revelaciones divinas aceptadas por la iglesia. Y bueno, pues la determinación de la salud mental y emocional de los testigos, y había una evaluación científica ya como último, digamos, trámite para documentar completamente el fenómeno de cualquier evidencia física que se hubiese recopilado. Y ahí estaban involucrados los expertos de distintas disciplinas para una evaluación más objetiva. Y finalmente se redactaba un informe detallado con las conclusiones de esta comisión para el caso dado, ¿no? Para el caso determinado, recomendaciones sobre la autenticidad del fenómeno y cuál era la decisión del obispo, en este caso el obispo local o el obispo a cargo. El obispo local tenía la autoridad final para declarar la autenticidad o falsedad del fenómeno en ese protocolo anterior. Ahora, que fue uno de los fenómenos más controvertidos, más controversiales, fue aquel caso famoso de las apariciones de Fátima, de la Virgen de Fátima, en 1917. En este caso se relata que 3 niños pastores en Fátima, Portugal, afirmaban haber visto apariciones de la Virgen María, que por eso se le llamó la Virgen de Fátima, porque recuerden que se apropia el lugar del fenómeno, ¿no? No el fenómeno del lugar, sino el lugar del fenómeno. Las apariciones ocurrieron mensualmente de mayo a octubre de 1917. El evento culminó con el milagro del sol presenciado por, en este caso se dice, miles de personas. Ahí hubo miles de testigos, según se documentó. Se realizó la investigación inicial, que incluyó entrevistas con los niños, con los testigos presenciales, y la comisión local fue revisando cada uno de los testimonios y las evidencias físicas, como las curaciones milagrosas de algunas de las personas involucradas en el fenómeno. Se llevó a cabo una evaluación teológica y psicológica de los niños. Esto de las curaciones, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque hay quien le promete a usted que mediante estos rituales, mediante este tipo de quizá operaciones psíquicas y todas estas cosas, usted va a recobrar la salud. No lo desacredito, porque se han dado casos, ¿no? Ha habido casos. Recuerde usted aquel caso del que hemos hablado también aquí en Mundo Enigma, de Cayce, Richard Cayce, el profeta durmiente, que le daba recetas a las personas para curar diversas enfermedades. Él les escribía recetas después de entrar en trance. Y algunos otros, ¿no? Pachita Guerrero aquí en México, que hacía operaciones psíquicas, donde fueron testigos gentes como Alejandro Jodorowsky o como Jacobo Grinberg, el desaparecido misteriosamente Jacobo Grinberg, Silverbaum. Entonces, había esto de las curaciones, hay que verlo con mucho criterio y con reservas, no solamente porque le digan a usted que hay una persona que nomás le impone las manos y lo cura, etcétera, etcétera. Recabe un poco más de información cuando se trate de estas cuestiones, para que no lo estafen, amigo de Mundo Enigma. Bueno, pues les decía, la comisión local de Fátima revisó todos estos asuntos, revisó todas estas curaciones milagrosas, se llevó a cabo una evaluación teológica y psicológica de los niños, y los resultados fueron que en 1930 el obispo de Leria declaró que las apariciones eran dignas de fe y autorizó la devoción pública a la Virgen de Fátima. Es decir, ya cuando dio la aprobación el obispo como autoridad
clerical, la autoridad espiritual de esa región, bueno, pues ya se tomó como cierto todo el fenómeno, toda la fenomenología. Las apariciones fueron oficialmente reconocidas en el Vaticano y se convirtieron en un importante sitio de peregrinación. La gente acude anualmente a celebrar estas apariciones. Hubo otro caso en 1981 que fue más reciente, apariciones de Medjugorje, donde 6 niños en Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, afirmaron ver apariciones también de una virgen, de la Virgen María, decían ellos. Estas apariciones comenzaron en 1981 y continuaron hasta los días casi días de nuestro presente, hasta días muy cercanos, según los visionarios. Entonces ahí también se actuó de acuerdo al protocolo anterior. Se formaron varias comisiones locales e internacionales para investigar las apariciones. Cada vez, con el uso de las tecnologías y todo esto, son o van siendo más rigurosas las investigaciones. Estas investigaciones incluyeron análisis teológicos, análisis psicológicos y análisis científicos. El obispo Víctor Manuel Fernández, les decía, dio una conferencia de prensa donde de alguna manera buscaba transmitir que este protocolo iba a ayudar a que estos casos se esclarecieran de una mejor forma. Habló sobre estas nuevas disposiciones para las apariciones, donde ahora no podrá el obispo de la región, como en los casos que le acabo de mencionar, determinar si son fenómenos supranormales sin el aval del dicasterio, es decir, sin el aval del Vaticano. Ellos le llaman el dicasterio. Esto entró en vigor a partir de este 19 de mayo. Ahora solo el Papa y solo él podrá decidir si es o no es un fenómeno sobrenatural. Porque, según esto, está más allá de las facultades y autoridades eclesiásticas locales, dado que el obispo Fernández dice que hubo muchos errores en las apariciones del pasado. Ahora, habría que cuestionar si estas apariciones anteriores fueron reales o no fue simple y sencillamente para alguna otra finalidad. Diciendo esto que las redes sociales generan que se globalicen estos fenómenos, aun cuando no se haya aún probado su autenticidad. Ojo con esto, porque las redes sociales tienen un enorme poder persuasivo, igual que los medios de comunicación, y si le conviene a los intereses dominantes en ese momento, los intereses empujan este tipo de casos, ¿no? Para que la gente, recuerden, muchas veces hemos escuchado aquí en los medios de comunicación convencionales que se apareció una virgen en un tronco, en un sartén, en un mosaico del metro, todo este tipo de casos que no son verificados por ningún protocolo, pero que le sirven a los intereses dominantes del momento para seguir dominando a la gente, para seguir generando las expectativas que a ellos les interesa generar. Entonces, no hagan mucho caso de esto hasta que no se sepa o hasta que no sepan si se han aplicado los protocolos de investigación. Entonces, se decía ya que bueno, pues solamente el Papa tendría injerencia directa y la autoridad para que esto se diera por cierto, ¿no? Las nuevas guías señalan que el obispo de la región, el obispo diocesano, debe abstenerse de opinar respecto a estas cosas. Ahora, con mucho más razón el párroco, ¿no? Para investigar si el obispo lo pide, debe haber un teólogo, un canonista y un experto en la naturaleza del fenómeno, simplemente para que se pueda ir a investigar el fenómeno. Se debe intentar contener algunas manifestaciones anticipadas de dicho fenómeno. Por eso les decía que también es para establecer un mayor control. Es decir, aquí hablan de intentar contener las manifestaciones anticipadas y sobre todo por medios digitales o por algún otro medio de que puedan manipular la realidad. Ahora, con la inteligencia artificial
Esto también obedece seguramente a que con la inteligencia artificial se pueden hacer montajes muy reales, ¿no? Se puede falsear la realidad de una manera tremenda, de una manera extraordinaria, ¿no? Simplemente lo que hacen en las redes de subir algún tema y convertirlo en trending topic y querer convencer a la opinión pública de que esa es la realidad, de que esa es la verdad. Simplemente con eso hay una influencia determinada. Ahora, con la inteligencia artificial que está en boga, bueno, pues hay muchas otras cosas que pueden generar este tipo de distorsión de la realidad. Entonces hay que buscar, dice el Vaticano, credibilidad y la buena reputación de los testigos para que no sea gente malosa, gente que esté troleando, gente que esté haciendo este tipo de cosas, y los demás que escuchen al respecto. La ortodoxia doctrinal del fenómeno y cualquier mensaje relacionado con ello. O sea, hay que revisar si está de acuerdo con los lineamientos eclesiásticos de la religión de la que se trata. La naturaleza impredecible del fenómeno es el punto 3, por lo cual es evidente que no es el resultado de la inventiva de la gente involucrada, inteligencia artificial, redes sociodigitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y los frutos que dé en el sentido espiritual, en la vida que tenga esta persona o esta personalidad. Y bueno, en los aspectos negativos, la posibilidad de un error manifiesto acerca del evento, que alguien haya visto mal o alguna cosa, o que haya sido un montaje. Ya ven que hay expertos en montajes ahora por todos lados. Un potencial error doctrinal, que haya sido alguna cuestión de una mala doctrina. Un espíritu sectario que genere división en la iglesia. Una búsqueda abierta de poder, fama, ganancias, reconocimiento social u otros intereses personales estrechamente vinculados al evento. Esto es lo que más ha dañado a las sociedades, la búsqueda abierta de poder, fama, ganancias, reconocimiento social u otros intereses, porque esto ha obligado o ha generado que muchos hayan encontrado la vereda de la mentira y del montaje para obtener poder, fama, ganancias enormes, reconocimiento social y todo este tipo de cosas. Acciones gravemente inmorales cometidas por él o los sujetos relacionados con el evento, bueno, como este tipo de sectas donde, por ejemplo, marcaban a las mujeres como reces y todo este tipo de cosas, que ya lo hablamos en alguna de los programas anteriores. Alteraciones psicológicas o psicopáticas de las personas que hayan podido influir en el supuesto suceso sobrenatural. Al final deberán preparar los encargados y el obispo un votum personal. Y aquí, bueno, pues está ya desarrollaron también hay una tablita donde se ve en comparación y en concordancia con la investigación, la forma en que se investigan todos estos asuntos, la cuestión. Y bueno, pues con esto tengan mucho cuidado, amigo, no se deje engañar por todas estas opiniones, todas estas cosas, sino vea o trate de ver con claridad, establezca usted su propio protocolo para que no lo engañen los medios de comunicación, la inteligencia artificial o las redes sociales. Ponga atención en lo que hace y este 2 de junio, el domingo próximo, vaya a votar por quien crea usted que le hace mejor a nuestra sociedad. Dios mediante, nos vemos la próxima semana, agradeciendo la producción y los controles a Daniel Torres esta mañana, y nos vemos la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma. Visite nuestros canales Espejo en Instagram, Tu Mundo Enigma en YouTube, Mundo Enigma en iVoox y Spotify, nuestros podcasts con estos y otros contenidos. No se vayan, amigos, sigan con Radio Nesa, la radio multicultural. Hasta la próxima. Dale like, Radio Nesa Oficial en Facebook.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.